IRAL Córdoba, Fundación Mediterránea, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba, que nos va a hablar de Argentina en crisis permanente, enfrentando los desafíos de la salud y la economía. Hola, buen día a todos. Bueno, en primer lugar quería agradecer por estar acá compartiendo la mañana con ustedes. Gustavo ya nos dejó un panorama de hacia dónde vamos con la economía. Yo le voy a agregar unos alicientes de los desafíos sociales en esta economía, sobre los cuales el sector salud también debe sortear sus propios desafíos. Bueno, para arrancar, vamos a dividir la presentación en tres grandes bloques. Primero vamos a hablar justamente de los desafíos sociales y económicos, luego de los desafíos propios del sector salud, y les quería hacer una mención al final de un índice de costos e ingresos que llevamos monitoreado para que también tengan el propio termómetro de la evolución de los costos de su sector. Los grandes problemas sociales de Argentina los tenemos esquematizados en este gran árbol de cómo se distribuye la población, los 46 millones de habitantes que somos. Tenemos el brazo izquierdo, donde tenemos más de la mitad de la población que está fuera del mercado laboral, ya sea por edad, niños, estudiantes, adultos mayores, ancianos, discapacidad, pero también tenemos el globo amarillo del brazo izquierdo, donde más de 6 millones de personas en edad laboral no participan del mercado laboral. Ahí están fundamentalmente jóvenes que no trabajan ni estudian, amas de casa y, bueno, conjunto bastante heterogéneo, pero fíjense que es bien grande en magnitud. Después, en el brazo derecho tenemos lo que conocemos como mercado laboral, es decir, la población económicamente activa o la participación laboral, de los cuales 1.300.000 son desocupados. Esta cifra del 6%, un poquito más del 6%, es una cifra históricamente baja, pero también porque la tasa de participación es baja. El resto son personas que tienen un empleo, son trabajadores, los ocupados, más de 20 millones y medio de personas, donde 3/4 de los trabajadores lo hacen en relación de dependencia, pero más de 5 millones y medio no están registrados, son informales. Y luego el esquema se completa con la otra proporción de trabajadores lo realizan por cuenta propia, son independientes, y de estos el 80% de los independientes desempeñan sus tareas sin calificación profesional. O sea, las tareas que llevan a cabo no necesitan ser profesionales. Si uno suma los globos amarillos, tenemos que más de 16 millones de personas en Argentina tienen problemas para generar ingresos. Tienen problemas de empleo, generación de ingresos, y además estos ingresos se ven diezmados por la inflación. Sobre esta base, también de alguna manera uno puede tener una presunción de la cobertura de salud que tienen o las posibilidades para pagar los servicios. Claramente esto nos lleva a los niveles de pobreza que conocemos. Son, bien Gustavo lo referenciaba, son datos del primer semestre del año, cuando la inflación promedio mensual giraba en torno al 6%. Hoy en el segundo semestre tenemos el doble de inflación mensual. Este valor del 40% también se considera un umbral de pobreza, donde la canasta alimentaria es una canasta que tiene muchos hidratos de carbono, pocas proteínas, pocas verduras. También es un valor realmente subestimado de la cantidad de personas bajo la línea de la pobreza, 18 millones y medio, de los cuales más de 4 millones y medio no cubren las necesidades alimentarias, son indigentes. Esta incidencia de la pobreza se intensifica en el rango etario de los niños y adolescentes. 6 de cada 10 niños están en pobreza. En los adultos en edad laboral, en torno al promedio, es el conjunto más numeroso. Pero también sorprende, venimos mirándolo con cuidado a la evolución, en los adultos mayores, donde la cobertura previsional está muy extendida en Argentina. Hay una incidencia del 13% de pobreza. Hace 2 años esta incidencia era del 5%. Ha crecido vertiginosamente. Claramente esto no es algo coyuntural de la foto del mercado laboral actual y la situación actual de pobreza. Tenemos una decadencia en materia
de política económica, laboral. Acá podemos ver la evolución de las categorías ocupacionales del trabajo registrado en los últimos 10 años. Las modalidades que más han crecido han sido el monotributo social, el monotributo, en detrimento del empleo privado o autónomo. Por supuesto, la contribución a la seguridad social, el monotributo y el monotributo social son lamentables. Y en este escenario, el futuro del trabajo tiene dos grandes desafíos. Por un lado, lo comentaba en el comienzo, el crecimiento poblacional, la propia dinámica demográfica que nos impone, y también el avance tecnológico, que debemos reconvertirnos y adaptarnos a jugar en este nuevo escenario de un avance tecnológico. En cuanto al envejecimiento poblacional, bueno, son desafíos de cuidados adicionales que va a requerir la población, va a aumentar, se estima que se va a triplicar la población mayor de 80 años, es decir, la cuarta generación, la cuarta edad. Los trabajadores vamos a perdurar más tiempo en el mercado laboral, pero esto también va a exigir, va a poner un desafío sobre la sostenibilidad de la seguridad social, que hoy ya es escasa. Tenemos una base muy estrecha de trabajadores que aportan a la seguridad social. En Argentina, hoy la proporción de adultos mayores más de 65 años es el 11,4% de la población total, y si lo miramos en términos relativos, es la mitad de la incidencia que en los países desarrollados. Todavía estamos frente a este cambio demográfico, pero es importante. Ya les he adelantado un par de gráficos con heterogeneidad regional, porque en Argentina nada de estos problemas lo podemos mirar con el promedio nacional. Vamos a desafiar un futuro incierto en materia económica. Bien, Gustavo lo retrataba al final, los dos escenarios que nos depara cualquiera de los dos candidatos, partiendo de altos niveles de informalidad laboral, no solo en el conjunto de asalariados, sino también en el total de la economía. A nivel nacional estamos en orden de 47%, casi la mitad de las personas que trabajan lo hacen desde la informalidad, pero con números muy magros en algunas regiones del país. Yo hace un momento les mencionaba que uno de los desafíos del mercado laboral es el avance tecnológico, y para subirse la ola del avance tecnológico y tener productividad y hacer crecer la torta del PBI de economía, necesitamos tener también buenos niveles de instrucción. En Argentina, el 30% de los ocupados, de todos los trabajadores, no tienen secundario completo. Esa es la base de la que partimos. Y los mejores trabajos, estos son los asalariados en el sector privado, solo un cuarto a nivel país tienen estudios universitarios completos. También en este escenario es el que contamos, ¿verdad? Bueno, Gustavo ya esto lo explicó más que bien, pero no es solo un problema de cantidades, también es un problema de salarios, se conjugan las dos variables. Y acá, salarios diezmados, vemos este año inflaciones segundo semestre de 2 dígitos. Acá vemos, como bien decía Gustavo, proyectamos un piso de inflación del 160% interanual a diciembre. Si asumimos que los meses que quedan podría tener un promedio entre lo que se vino dando, cercano al 9%, pero y tenemos ahí una expectativa de un techo alrededor de 190%, cercano a 200. También vemos que la devaluación de agosto ya se fue absorbida por estos niveles inflacionarios del 12% de septiembre y lo que se espera en el resto del año. Entonces, desde luego que este atraso cambiario se va a seguir profundizando de cara al balotaje y a la nueva gestión de gobierno. Tenemos un problema, la inflación, un límite de estallar. Recién bien les comentaba qué pasa con... Gustavo también lo decía, ¿qué pasa con los salarios frente a una dolarización? Una de las preguntas que nos hacemos, y acá lo que tenemos es un gráfico de la evolución del salario industrial, que es un salario que está por encima del promedio de la economía. Vemos la serie, la línea verde es valor del tipo de cambio oficial, la línea azul es en dólares, el poder adquisitivo en dólares blue, y tenemos algunos escenarios. Hoy, con un tipo de cambio a 1000, el dólar paralelo, nos ubicaríamos en un salario promedio de $460
semejante a lo que ocurría en 2006-2007. Si el tipo de cambio paralelo llegase, se duplicara, fuese 2000, estaríamos en un nivel más bajo de la última historia reciente en términos de salario y poder adquisitivo en dólares. Fíjense que en 2002 llegó a ser 276, bueno, un tipo de cambio 2000 nos ubicaría en $230 mensuales, salario promedio de la economía formal. Cuando hablamos de la economía informal, son en promedio la mitad, y más de la mitad de los trabajadores son informales. Después les compartimos en la presentación. Sobre este escenario complejo económico, también el sector salud debe sortear sus propios desafíos, además de enfrentar la coyuntura macroeconómica que es la misma para todos los sectores. Bueno, dentro de las características que también se mencionaron al comienzo en cada uno de estos encuentros, el sector salud debe sortear los problemas de fragmentación que tiene en cuanto a la descentralización, en cuanto a la segmentación. Sin duda esto conlleva duplicación de funciones de gobernanza, de financiamiento, de provisión, genera ineficiencias, genera inequidades, tiene que atender los problemas propios del sector, es una buena oportunidad para volverlo a poner en la agenda. Haciendo una analogía con el árbol del mercado laboral, uno podría de alguna manera extrapolarlo a la cobertura del sistema de salud y sus subsectores. Tiene una correspondencia bien lineal. Vemos que más de 20 millones de personas, 20 millones de personas se podrían atender exclusivamente en el subsistema público. Más de 28 millones de personas poseen obras sociales nacionales, provinciales, PAMI, que están bajo la seguridad social. Y tenemos unos 6,8 millones de personas en la medicina privada, mutuales o prepagas. Si uno suma 20, 28 más 7, nos da más de 46 millones de personas, que es la población argentina. Entonces, por eso también hablamos de que más de 10% de la población tendría una doble cobertura. También es una de las deficiencias en el sistema. Cuando hablamos de inequidades, solo para referir, podríamos tomar muchos más ejemplos. También esto atiende o aqueja a lo largo y a lo ancho del país. Vemos diferencias notorias, por ejemplo, en la tasa de médicos, en provincias del norte, por debajo de algunas provincias como Cava, Santa Fe, Tierra del Fuego. Sin embargo, vamos a la parte positiva, la parte alentadora, en este escenario complejo. El aporte del sector salud al empleo privado es formidable, son las fortalezas que tienen como sector. Fíjense, ahí está, en términos del aporte que hace la industria a la economía, uno de los mayores generadores de empleo privado, formal. La salud representa más de un cuarto del empleo que genera la industria en todos sus ramos. Si lo miramos contra las principales ramas industriales, la salud genera un 80% de los puestos de empleo que genera la industria alimenticia, más de 5 veces el empleo que genera la industria automotriz y más de 6 veces el empleo que genera la industria textil. Pero además es un empleo de calidad, porque hay ramas industriales que tienen mucha más informalidad. El empleo de salud es un empleo altamente calificado, más de la mitad de sus trabajadores son profesionales, requieren calificación profesional, contra un promedio de la economía del 15%, son el 15% de los trabajadores requieren calificación profesional de los empleos que hoy están dispuestos. Además, es uno de los sectores con menor informalidad laboral. Y desde luego, todos estos indicadores resaltan la importancia de priorizar el sector y acompañarlo en los esfuerzos que esta innovación tecnológica o estos avances tecnológicos nos imponen como desafío futuro en el mercado de trabajo. La parte negativa, ya lo veíamos, escapa el sector, trasciende a toda la economía. El salario anual en dólares, ahí está comparado a nivel internacional, anda en torno al promedio, $450 mensuales, $460 mensuales, a un valor de 1.000 pesos. Difícil competir contra el resto del mundo con estos niveles de inflación, tipo de cambio paralelo tan elevado. Acá tenemos el efecto, también se mencionaba, el efecto golondrina, que lo
de los médicos migrantes. Bueno, en este escenario, ya cerrando, un poco quería mostrarles algo más microeconómico. La evolución del índice de ingresos y costos del sector privado, que venimos llevando en el IRAL hace ya unos cuantos años, en el 2018. Acá lo que intentamos de alguna manera dimensionar con todos los clínicos prestadores es cuál era la estructura de costos que tenía más peso, de nuevo representando la situación del interior del país. Seguramente, bueno, en la región del puerto, que es un poco diferente. También el alimento adicional que hicimos es un índice de ingresos para compararlo, porque nos interesaba ver cuál era la brecha entre la evolución de los costos que comprimen el sector y la evolución de los ingresos que financian. Tuvimos ahí algunas adaptaciones que nos impuso la pandemia. Tuvimos que ampliar la canasta de materiales e insumos con el COVID, tuvimos que agregar las ayudas estatales en términos de los costos laborales, el ATP, el retro, el FESCAS. Así que tenemos varios escenarios que están contemplados. Y la dinámica es esta, la que ven acá. La línea celeste es la del IPC, la línea de inflación, que todos conocemos. Fíjense que tiene un comportamiento bien exponencial. La línea verde, que está por debajo, es la evolución en el nivel de ingresos que han tenido las clínicas y sanatorios. Y la línea roja y la negra son la evolución del índice de costos. La roja es con ayuda estatal, la negra es sin la ayuda estatal. Cuando miramos la evolución y el último valor, el tercer trimestre de este año, vemos que la brecha entre los costos y los ingresos, es decir, el nivel en que evolucionaron los costos, ha sido 54% superior al nivel que evolucionaron los ingresos. Si le quitamos la ayuda estatal, la brecha asciende al 67%. Claramente esto, bueno, socava rentabilidad y los problemas de financiamiento que comentaba inicialmente. Pero esto no es solamente en un año con una inflación formidable de cerca del 200%. Hace 5 años que la brecha viene aumentando y acrecentándose año tras año. Ahí vemos las barritas azules, las violetas son sin ayuda estatal, la roja con ayuda estatal, aún con ayuda estatal, la brecha se incrementaba. Y en lo que va del 2023 hasta el tercer trimestre, la diferencia entre el aumento de los costos versus el aumento de los ingresos ha sido un 60%, entre el 60 y el 50%. Entonces, de alguna manera, para cerrar esta presentación y sintetizar los problemas, tenemos problemas económicos, claro están, fuerte desequilibrio fiscal, inflación, devaluaciones necesarias para enfrentar endeudamiento, informalidad, niveles siderales de pobreza, sobre los que debemos agregar las consecuencias del sistema de salud en un sistema de salud también fragmentado. Tenemos una situación financiera que se ha vuelto insostenible en el sector. El cobro de copago y de bonos es un síntoma de esta situación insostenible. La fuga de profesionales, lograr generar más profesionales en salud es un gran desafío. Bueno, los atrasos significativos de los prestadores en un contexto de inflación alta y creciente también es acuciante. Y desde luego, como comentábamos antes, la medicina es un trabajo altamente calificado que compite contra los salarios en dólares, demanda mucha tecnología médica, entonces ambos atados al dólar en un contexto de pocas reservas y inestabilidad cambiaria. Claramente hay restricciones a las importaciones y esto se ve en los insumos médicos también, en la escasez. Del lado de los ingresos también tenemos problemas y consecuencias que nos apremian. Solo la mitad de los trabajadores registrados son trabajadores registrados en el sector asalariado privado formal, 6,5 millones, que son la financiación genuina de alguna manera del sistema. Después, la modalidad de empleo que crecen es monotributo y empleo público, que de alguna manera no constituyen esta fuente de financiamiento fidedigna. Hay caída en las remuneraciones reales de la población, de todos los habitantes. Esto también afecta la solvencia de los seguros privados y los
diferentes segmentos de la seguridad social. La consecuencia, inconsistencia financiera, es lo que ustedes lo ven, lo viven a diario. También tenemos problemas de ineficiencia, la doble cobertura, como lo mencionamos antes, un problema de ineficiencia a resolver. PAMI es otro de los inconvenientes. Dos cuestiones. Uno, la tendencia demográfica, y otro también la expansión de la cobertura a través de las moratorias. Esto son reformas que han incorporado nuevos afiliados. Es un grupo poblacional que posee crecientes demandas de atención. También pone en jaque la sostenibilidad. Y desde luego, bueno, todo el problema macroeconómico de alguna manera hace que la cantidad de afiliados en las empresas financiadoras, en las empresas de medicina prepaga también se vaya estrechando. Y en definitiva hay un problema en el acceso. El incremento en el gasto de bolsillo conduce a mayores inequidades en la cobertura y en el acceso de la salud. Solo para cerrar, me interesa remarcar la última línea. Estando frente a una oportunidad de un cambio de gobierno, me parece interesante lo que comentaban al principio, que es la oportunidad de interpelar, de ver hacia dónde vamos en materia sanitaria y volver a priorizar la salud en la agenda pública y política. Creo que ese es el desafío de todos los que están reunidos en esta sala, frente a un complejo escenario económico que de alguna manera la economía la podamos llevar adelante. Creo que el desafío de la salud es volver a priorizar en ambos temas. Bueno, muchísimas gracias a todos.